Hola a todas, hola a todos, bienvenidas, bienvenidos. Natalia, bienvenida. Muy bienvenida, muy bienvenidos a todos. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Voy a presentar brevísimamente a Natalia antes de que empiece a hablar y de entrar la palabra definitivamente. Natalia Valencia es profesora en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas en la Universidad Loyola Chicago, donde coordina cursos de comunicación oral y escrita en español nivel intermedio. Es estudiante de vocación y fanática sin reparos de la curiosidad. Su labor educativa se centra en ayudar a sus estudiantes a perderle el miedo a los errores y a ganar confianza en la claridad y la precisión de su expresión. Actualmente, es becaria en Center for Engaged Learning, Teaching and Scholarship de Loyola Chicago. Y su proyecto se enfoca en diseñar un curso de expresión oral avanzada en español centrado en el contacto e interacción con la comunidad hispana de Chicago. Antes de seguir, una última cosa que no está en el guión, y es que Natalia también es conocida como la doctora Nati, tiene otra personalidad. Esa doctora Nati es una de las dos personalidades que tiene Natalia como pareja de baile de Liliana Paredes en Serie Star. Quien no conozca todavía Serie Star, vamos a poner en el chat en breve dos enlaces a las dos publicaciones existentes, pero vendrán más. Son dos publicaciones formativas que estas dos profesoras maravillosas tienen para compartir sus ideas y su experiencia y su creatividad con toda la comunidad de profesores de español. Ahora sí, bienvenida, Natalia. Bueno, muchas gracias Sergio y gracias también a CLED por la invitación y por esta oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias a ustedes por decir presente. Sé que es jueves, final de semana, quizás muchos de ustedes estén cansados, así que voy a tratar de llevar la conversación lo más amenamente posible, que nos divirtamos un rato en este intercambio de ideas. Mi meta realmente para el día de hoy es presentar una variedad de ejemplos y tratar de estimular el pensamiento. Si yo fuera a desear una cereza así encima de mi bizcocho, diría que espero que para el final de estos 60 minutos les surja alguna idea nueva, algún pensamiento espontáneo que pueda ser útil en sus clases o en su planificación para una clase futura o una actividad futura. Cuando empezamos en el tema, yo quiero empezar con una imagen, ¿okay? Y la pregunta de veo, ¿qué ves? Que es también, ¿no?, parte del título de la sesión de hoy. Y yo quiero que si pudieran en el chat me comentaran qué ven cuando ustedes ven esta imagen. Si hay timidez, que esto también ocurre a veces en el chat, ahí está. Primera respuesta, el principito, sonrisa, creatividad. Ahí está, Liliana Paredes dice, hola Liliana, huevitos, frijoles, arroz. Estamos viendo una imagen y lo primero que recibimos es ese mensaje completo, ¿no? Y luego podemos empezar a darnos cuenta que se trata, como dice aquí Mili, de comida saludable y ver los diferentes componentes de los cuales está ahí. ¿Okay? Les voy a presentar una segunda imagen. Y ahora, ¿qué vemos en esta segunda imagen? Una comida para un niño, Caperucita Roja, adorable, Caperucita Roja, Caperucita Roja, Caperucita Roja, ¿no? Perfecto. Y pido disculpas, ¿no? Porque sé que para algunos ya es hora de comida y no es lo más sensible yo estar presentando esta comida, pero va muy al punto. Y el punto es el siguiente, que la comida entra por los ojos. Y de la misma forma que cuando nosotros estamos mirando esto y muchos de ustedes lo primero que están diciendo es pues yo veo el Principito o yo veo a la Caperucita Roja y están haciendo esa asociación con una narración que nosotros conocemos, ¿no? Unos cuentos, novelitas que nosotros conocemos, están muy familiarizados con ellos. Esto está entrando a través de la mirada y la mirada, basada en lo que está ahí, estamos recibiendo esa información.
Y luego de recibir esa información como más general, es que estamos entonces entrando a la interpretación de esa imagen, ¿no? De cuáles son las partes específicas que hacen o construyen ese diseño, que nos llevan a pensar en esa historia que nosotros ya conocemos. Y de la misma manera podemos argumentar que el lenguaje también entra a través de los ojos, que nosotros vemos los colores, nosotros vemos la forma, vemos también lo que es para nosotros un cuento o una palabra, una expresión representada a través de una imagen. Cuando yo pienso en estos elementos, yo pienso en la idea general de lo que son los recursos visuales. Estos recursos visuales, yo puedo luego decir, ok, se manifiestan de diferentes formas. Yo podría hablar de películas, yo podría hablar de cómics, yo podría hablar de fotografía, yo podría hablar de los carteles de promoción que vemos en la calle cuando salimos a caminar, pero me interesa pensar en algo un poco más abierto. Y por eso yo he identificado estos tres componentes, que son formas, imágenes y colores. Y yo relaciono todo esto con el concepto general de lo que son los recursos visuales. Cuando pienso en ello, me hago tres preguntas. Primera pregunta, ¿qué imágenes? ¿Qué colores? ¿Qué formas? Segunda pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es esto de usar los colores en clase o de usar las formas para tratar de ayudar al estudiante a entender las reglas de acentuación? Y tercero, el para qué. Y sabemos como diseñadores de nuestros cursos que ese para qué toma precedente antes del cómo y el qué. Entonces, para yo saber qué imágenes voy a utilizar y cómo las voy a utilizar, necesito saber, ¿no?, para qué. Y yo aquí lo estoy presentando de una forma que parece que es independiente, pero en realidad yo en mi cabeza pienso en estos elementos relacionados, ¿no? Y les presento aquí mi florecita. En el centro de esa florecita tenemos lo que son los recursos visuales, es decir, el concepto. Y alrededor de esos conceptos, los pétalos que salen a partir de la semilla, que es la idea del recurso visual. Tenemos las imágenes, los colores y la forma. Y los pongo ilustrados de esta manera, en esta florecita, para enfatizar el hecho de que estos conceptos están interconectados, ¿no? Que esa relación que existe, yo podría sacar el pétalo y hablar solo de imagen, pero hablar solo de imagen no es tan fuerte como decir, bueno, cómo esa imagen está condicionada por sus colores o cuál es la forma que tiene esa imagen, ¿no? Y para aquellos de ustedes que dicen, bueno, Natalia, te pusiste la florecita a propósito, pues sí, me la he puesto a propósito para que esta idea de esta florecita que yo tengo se quede con nosotros a lo largo, ¿no?, de toda esta presentación. Ahora, como he dicho, no me interesa hablar de los pétalos de la flor de forma independiente. Entonces, nuestra agenda para el día de hoy no es solo hablar de imágenes, de colores o de forma, sino que yo he identificado tres acciones que me gustaría que evaluáramos con ejemplos específicos que, como se dice, ¿no?, en el resumen de la presentación, van a venir todos del material del Proyectos 1, Proyectos 2, libros de texto, pues que son de Clever World Language. Tenemos la idea de ordenar, la idea de visualizar y la idea de expresar. Y en este círculo que yo he creado, de nuevo, vemos representado la idea de que estas tres acciones están apoyadas por lo que son los recursos visuales. ¿Okay? Entonces, esa es la agenda del día y yo me voy a zambullir así y voy a comenzar porque hay mucha información que quisiera, ¿no?, hablar con ustedes, y como ha dicho Sergio, en cualquier momento siéntanse en la libertad de utilizar el chat para reaccionar o dialogar conmigo. Es chévere sentirlos que están al otro lado y no solamente yo aquí hablando delante de mi computadora. Entonces, empecemos por el primer concepto, ordenar. Y yo digo, bueno, ordenar es ver para relacionar. Y relacionar para mí quiere decir, bueno, establecer una conexión, ayudar en el proceso quizás de la memorización y ayudar al estudiante a llegar a ese momento de, ajá, ¿no?, donde el estudiante dice, finalmente entiendo. O como algunos dicen, la ficha cae y tú ves esa comprensión en el rostro del estudiante de que lo que se está tratando de entender ha sido captado por él o por ella. Veamos el primer ejemplo.
Tenemos aquí unas imágenes para hablar sobre localización, ubicación. Es muy común en clase, cuando estamos hablando de estos conceptos, pensar, por ejemplo, en lo que está pasando en el salón de clase, o utilizar un mapa como punto de referencia de los espacios. Y esto puede funcionar espectacularmente. A mí me gusta esta imagen para hablar sobre localización, sin embargo, porque elimina las distracciones y reduce o pone el enfoque, ¿no?, en el concepto en sí. Entonces, yo tengo dos elementos. Tengo una cajita y tengo una bolita, ¿no?, figuras geométricas, y yo puedo enfocar toda mi atención en estas dos cositas, ¿no? En la página esto es estático, pero en la vida real, cuando aquí yo presento, incluso a través de la cámara, esta idea de lo tridimensional, ¿no?, me ayuda a entender fácilmente cuál es esa relación entre los objetos. Entonces, lo que vamos a empezar a ver con estos ejemplos es que nosotros podemos, en ciertas instancias, simplificar el tipo de imagen que estamos utilizando para tener un mejor relacionamiento con el estudiante o del estudiante con el concepto. Otro ejemplo. Miren estas imágenes para hablar sobre relaciones sentimentales. Tenemos figuritas de palitos. Y a mí me gusta esta imagen por muchas cosas. Voy a mencionar por lo menos 3. Número 1, el uso de los círculos para definir las imágenes llama visualmente o atrae visualmente a la mirada. Eso es lo primero. Lo segundo, estas figuritas de palito hacen que la imagen sea un poco más versátil. Yo puedo o poner la figura y pedir al estudiante luego esta retención, ¿no?, de cuál es el vocabulario. Hay input y luego también puede haber output. Pero yo también podría poner la palabra de vocabulario y pedirle al estudiante que me haga el dibujito como reflejo de que entiende ese vocabulario. Entonces la imagen puede ser, por un lado, dada, ofrecida para ilustrar el significado, y por otro, ¿no?, devuelta por parte del estudiante para demostrar que ese significado está retenido, ¿no?, en la memoria. En el libro les ponen este ejemplo, ¿no? Dice, observa este vocabulario y escribe la historia de una pareja real o ficticia usando al menos 6 de estos verbos. Estamos combinando esa idea de lo que es el elemento, ¿no?, del dibujo con el uso de las palabras. Y de nuevo, yo podría pedir que solo se cuente la historia con los dibujitos de palito, o primero los dibujitos y luego las palabras, o que los dibujos estén solamente ahí como punto de referencia y simplemente escribir las oraciones utilizando los verbos, como dicen las instrucciones, 6 de ellos construyendo una historia ficticia. Esta sencillez, pienso yo, ¿no?, hace que no haya menos intimidación por parte de la imagen hacia el estudiante. Y la relación entre el símbolo y su referente es un poco más explícita, más fácil de entender, más accesible. Ahora, veamos esta otra imagen, también relacionada con vocabulario, pero sin el uso del dibujo. Esta imagen para mí es interesante, ¿no?, porque estamos muy acostumbrados al uso del vocabulario en listas. Y sabemos que en nuestra mente la información está toda como mezclada. Entonces, este tipo de representación ayuda a abrir la ventana de que en cualquier momento podemos añadir información y que podemos manipular dónde vamos a poner esa información. La pantalla, la pizarra, debo decir, más bonita que yo he visto en un salón de clase, la vi de Fernando Iwasaki, ¿no?, el escritor y profesor peruano. Fue a dar una charla allá a la Universidad de Loyola en Córdoba, cuando yo estaba por allá, y su pizarra, imagínense, él iba dando la charla y creando este tipo de asociograma dentro de su pizarra, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo esto ayuda a ver la información de la misma forma que surge el pensamiento, de una forma un poco más espontánea, pero todavía interconectada. Un ejemplo práctico de cómo nosotros podríamos trabajar esto en clase sería, ¿no?, lo que se presenta en este ejercicio, donde se le da al estudiante solamente, ¿no?, la base del asociograma y se le permite a él rellenar, ¿no?, a ella rellenar estos espacios de la forma en que las ideas vayan viniendo a la mente, ¿no? Y de ahí, entonces, nosotros también podemos empezar a hacer asociaciones entre los diferentes conceptos que se están poniendo sobre el papel
o sobre la pizarra, dependiendo del recurso que estemos utilizando. Este tipo de combinación de palabras que vemos en esta otra imagen, y de nuevo, ¿no? Voy a dar muchos ejemplos porque quiero que tengan muchas opciones, ¿no? De cómo pensar en estas ideas. Lo que hace es que establece, ¿no? Patrones frecuentes de combinaciones de palabras. Esto nos permite presentarle a los estudiantes vocabulario, ¿no? Combinado. Quiere decir, ya hay una idea completa que está siendo, ¿no? Presentada. Entonces, en lugar de aprender, bueno, ir de, este es el verbo, esta es la acción. No, voy a aprender, bueno, ir de picnic, ir de excursión, ir de vacaciones. Y voy a empezar en mi mente a tratar de trabajar la memorización de palabras por combinación, ¿no? De nuevo, queremos alejarnos de esa idea de que las palabras existen de forma aislada y que simplemente vamos a tener nuestras tarjetitas, ¿no? Que son muy famosas con los estudiantes, y, ¿no? Virar de un lado al otro. Se me escapa ahora el nombre de esta aplicación el Quizlet, ¿no? Esto es, el Quizlet, que a los estudiantes les encanta, ¿no? Pero sería más útil para ellos empezar a ver esto en combinación, ¿no? Una cosa es, por un lado, cómo entonces lo presentamos, en este caso dentro del libro de texto o nosotros en clase, y luego cómo podemos reproducir esas combinaciones léxicas dentro del trabajo que hacen los estudiantes, ¿no? Entonces, poner en práctica esa idea de que cuando estamos practicando el vocabulario y lo estamos empezando a ver y empezando a analizar, lo vemos en combinación, ¿no? Entonces, este tipo de representación visual donde una palabra está señalada en amarillo y el espacio, si es antes o es después, está señalado como un espacio complementario, ¿no? Fíjense en las flechas y cómo encajan. Eso también ayuda, ¿no? A promover esta idea. El último ejemplo en relación a ordenar que me gustaría, ¿no? Señalar es esta idea de la cronología. Y este diagrama resulta muy atractivo por varias razones, ¿no? Fíjense que se utilizan 3 tipos de flecha en la cronología. Está la flecha que va horizontal, que marca ese desplazamiento de tiempo. Están las flechas, ¿no? Que van hacia abajo, ¿no? En tamaño grande, que indican, ¿no? Que se va a describir la imagen que está arriba de esa línea horizontal. Y luego las flechas que están abajo pequeñitas, donde se añade vocabulario descriptivo para cada uno de estos momentos en el tiempo, ¿no? Y ese uso también del amarillo clarito antes, amarillo un poco más oscuro ahora, como puntos de referencia. Todo esto hace que la imagen, primero, no sea estática, y segundo, nos vaya también orientando hacia cómo vamos a hacer la lectura de ese texto, ¿no? Y eso nos ayuda también a pensar en la secuencia de cómo está organizada la información sobre la página. Cuando nosotros trabajamos esto con los estudiantes, podemos seguir esa misma línea, ¿no? Pidiéndoles a ellos una cronología que sea simplemente temporal, o podemos también presentar diferentes esquemas de cómo puede ocurrir, ¿no? Una cronología. Cuando yo pienso, por ejemplo, en esa línea A, pienso, bueno, a lo mejor en fechas. Cuando yo pienso en esa imagen que yo he titulado ¿no? B, esa imagen, por ejemplo, se presta para decir, bueno, ¿cómo es la trayectoria de la vida estudiantil? ¿No? Hay un movimiento lineal, pero también hay altas y bajas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos momentos alegres? ¿Cuáles son esos momentos más difíciles? Y la imagen ayuda a representar, ¿no? Esos cambios situacionales que también pueden ser emocionales o también pueden ser de momentos de transición dentro de lo que es una cronología temporal. Bien, hablemos ahora entonces un poquito sobre visualizar, ¿no? Y cuando yo hablo de visualizar, pongo aquí ver para imaginar. Imaginar, ahora yo quiero que ustedes piensen, bueno, imaginar una situación, imaginar un momento de comunicación, imaginar incluso un sonido. ¿Ok? Entonces vamos a pensar en esto. ¿Cuáles son las interacciones que pueden ocurrir con el idioma? ¿Y cómo pueden los recursos visuales ayudarnos a tratar de anticipar esas situaciones? ¿Ok? Ejemplo número 1.
Fíjense en estas imágenes. El ejercicio, en principio, como está sobre la página, pide una relación entre una imagen y un sentimiento. Por un lado, podemos decir, bueno, yo puedo no saber el vocabulario y reconocer la expresión, ¿no? Esa es la parte útil de tener ese elemento visual. Por ejemplo, si yo ahora, delante de la cámara, empezara a hacer gestos como y no hay duda, ustedes tendrían una respuesta a eso, ¿no? O interpretarían esos gestos como queriendo decir algo más allá de las palabras que yo estoy diciendo. Y eso es precisamente, ¿no?, lo que se trata de trabajar en esto, la asociación entre lo que es ese lenguaje, ¿no?, facial y el significado de lo que estamos viendo. Una vez empezamos, ¿no?, a interpretar cuáles son las palabras para nombrar esas emociones, nosotros podemos trabajar eso en clase de diferentes maneras, ¿no? Ese elemento visual, yo puedo decir, ok, en casa quiero que te pares delante del espejo y que practiques, ¿no? Hacer el gesto y mencionar el nombre. Un ejercicio que lo que trata de hacer es repetir, ¿no?, en privado para evitar esas sensaciones de ansiedad o nerviosismo, ¿no? Yo no soy actor o actriz, a pesar de que hacemos estos gestos todos los días a lo largo de nuestro día a día, practicarlos en casa. El otro es lo que yo llamo el cara a cara. Y lo podemos practicar ahora, en estos momentos, ¿no? Ustedes allá en casa, yo acá, nadie los está viendo a ustedes, todo el mundo me está viendo a mí, yo incluso me estoy viendo a mí misma. Y lo podemos hacer de dos formas. El primero sería, yo hago estos gestos, ¿no? O y ustedes nombran ese gesto. O el segundo, y quizás más atrevido, es yo hacer el gesto y que ustedes sirvan de espejo, ¿no? Si yo hago el gesto así, si ustedes pueden reproducir ese gesto. Y si luego en conjunto nosotros podríamos nombrar cómo, ¿no?, cuál es la palabra apropiada en español para luego entonces saber cuál es ese sentimiento que está tratando de ser comunicado. Este video que se presenta dentro del capítulo 9 es muy chévere porque trabaja con el lenguaje, ¿no?, de los gestos en español, que como todos nosotros aquellos que hablamos español sabemos, pues yo a lo largo de esta presentación no puedo dejar de utilizar mis manos. Es algo natural, es algo cultural, es algo que no es inevitable. Y es bueno para los estudiantes entender. Entonces, para tú poder entender lo que significan los gestos, tú tienes que poder ver los gestos. En este video se presenta, ¿no?, ese lenguaje visual de todos estos gestos, ¿no?, que se utilizan para comunicar ideas. Y lo que nosotros queremos es lograr que esa comunicación silenciosa de los gestos, que podríamos, ¿no?, añadir unos cuantos que no están ahí dentro del texto, que los estudiantes entiendan lo que eso significa. Y para eso hay que ver, hay que imitar, hay que repetir. Pero también se pueden trabajar otros componentes que pueden ir más allá que simplemente ese lenguaje corporal. Entonces, por ejemplo, en el libro les piden a los estudiantes que escriban un diálogo para cada uno de estos gestos. Y podemos hacer el experimento, ¿no? Si yo les digo a ustedes, ¿no?, este gesto, ¿cuál sería unas palabras que podrían acompañar mientras yo estoy haciendo ese gesto? Y me gustaría, ¿no?, para saber que no estoy aquí de nuevo solita, que me pusieran algunas expresiones en el chat y yo las voy repitiendo y las voy haciendo con los gestos, ¿no? O sea, que dice, ¡ay, caray! ¿No? A rayo! Eso es muy puertorriqueño. A rayo! ¡Híjole! ¿No? Y fíjense que en esas expresiones que ustedes están poniendo, están saliendo algunos modismos que tienen que ver con ciertos lugares, ¿no? Aquí alguien dice, la regué, ¿no? La regué. Este gesto, ¿no?, va cambiando el diálogo. Entonces, ¿qué me dirían ustedes que yo estaría diciendo, ¿no? Te tardas. Mira la hora, es tarde, ¿no?
Este gesto para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque en el salón de clase, cuando llega alguien tarde, esto es lo único que yo hago. Entonces, es importante que esta frase, este lenguaje visual, sea practicado activamente. Y que no solo pensemos que, bueno, de verlo, ellos van a saber lo que está pasando. Porque puede que sí, pero puede que no también. Otra forma en que ese lenguaje visual nos ayuda a imaginar cosas es cuando hablamos de los sonidos, ¿no? Este ejercicio funciona muy bien en clase porque ayuda al estudiante a entender, ¿no? Ver la posición de la boca en relación a los sonidos. Entonces, yo puedo decirle a un estudiante pan y pan, y el estudiante decir, no escucho la diferencia. Y de nuevo, yo repetir, pan, pan. No, profe, lo siento, no entiendo la diferencia. Entonces, el recurso visual es una herramienta que puede ayudar al estudiante a entender la diferencia, aun si en un inicio no la escucha. Entonces, la idea es ¿cuál? La idea es que el estudiante vea la boca y diga, ah, caramba, no puede ser lo mismo porque la boca no está igual. Con mis estudiantes yo trabajo dos cosas. Lo primero es decir, bueno, vamos a grabarnos diciendo estas palabras y luego ver el video. A algunos estudiantes les da vergüenza, yo les digo, bueno, no te tienes que ver la cara, ¿no? Tú te puedes tapar y hablar frente a la cámara y simplemente enfocarte en tu boca, y esto está bien también, ¿no? La importancia es esto, verse. La idea del espejo en clase también es útil. Ustedes lo hacen y ven lo que la otra persona está haciendo. Que a veces la percepción viene mejor cuando estamos viendo otra cosa y nos sentimos que nos estamos viendo a nosotros mismos. Una de las cosas que yo también practico con los estudiantes, porque he dicho que trabajo dos cosas, la primera es esa, la segunda es el orden con la cual practicamos, en este caso, por ejemplo, las vocales. No estamos muy acostumbrados a decir A, E, I, O, U, y no estamos pensando en cómo las estamos pronunciando. Pero si yo le digo a mis estudiantes, bueno, quiero que digan A, E, I, O, U, O, I, E, A. A, E, I, O, U, O, I, E, A. Y enfatizo, ¿no?, ese movimiento de la boca, y espero que algunos de ustedes en estos momentos estén en casa, A, E, I, O, U, O, I, E, A. Podemos ver que se requiere cierta movilidad, ¿no?, de la boca para poder lograr decir esto, ¿no? Y entonces, entre ese gesto y un poco para algunos, ¿no?, la vergüenza, pues nos sacamos de encima el pensamiento hiperconectado y empezamos a pensar, ah, no, caramba, es que la boca se tiene que mover, ¿ok? Bien. Nosotros también podemos utilizar el elemento visual cuando estamos hablando de pronunciación para hablar sobre el énfasis o la intensidad de la sílaba. Esta imagen que ustedes están viendo ahora en pantalla es muy chévere porque funciona por un lado para enfatizar la intensidad, ¿no?, de cómo se pronuncian las palabras, pero también podemos luego quizás llegar a hablar también sobre acentuación, ¿no? Ya la tilde y el uso, ¿no?, de los gráficos, el acento gráfico dentro de la escritura. Lo que esta imagen está tratando de reproducir de alguna manera es lo que nosotros vemos cuando hacemos una grabación de audio y vemos, ¿no?, cómo se va moviendo el sonido según se va captando por la grabadora. Entonces, nosotros podemos utilizar esto para ayudar al estudiante a visualizar la división de sílabas, ayudar al estudiante a visualizar que no todas las partes de la palabra se pronuncian con la misma intensidad, aunque todas se estén pronunciando, ¿no? Porque para que existan las sílabas tenemos que enunciar esa sílaba. Cuando nosotros, luego de presentar esto, pedimos, ¿no?, que el estudiante identifique dónde está esa fuerza de intensidad, podemos volver a utilizar esa imagen como punto de referencia, ¿no? Muchas veces trabajamos de decir, bueno, se dice mejor o se dice mejor. Entonces hay que pensar, ¿no?, ¿dónde está esa fuerza? Y esto ayuda a traer otro elemento más allá de simplemente la palabra, donde podemos estar tan hiper enfocados los estudiantes en tratar de pronunciarla de la manera correcta, que no estamos necesariamente prestando tanta atención a
¿no? ¿Dónde estamos poniendo esa fuerza de intensidad? O la intensidad, sí, la intensidad, la fuerza de la intensidad, está bien, tuve que pensar 2 veces. Por último, nosotros podemos pensar en la idea como si fuéramos los directores de una orquesta, ¿no? De cómo nosotros expresamos, cómo va cambiando la entonación a través del discurso, ¿no? Esta idea, y de nuevo volvemos al concepto de la sencillez o la simplicidad en la presentación del concepto, es solamente una línea, una curva, ¿no? De hace calor, hace calor, hace calor. El gesto, no sea de cualquier forma que lo vayamos a hacer, reproduce esa visual de la línea. Y un estudiante, si está hablando, y de nuevo lo pueden probar ustedes ahora en casa, ¿no? Si yo digo hace calor y estoy haciendo este gesto, me estoy recordando a mi mente, bueno, tiene que ir la entonación hacia abajo. Hace calor, ¿no? Bueno, tengo que subir, hace calor, incluso si subo un poco la cabeza, bueno, en principio, para yo acostumbrarme a esa idea de que tiene que haber un cambio, y no este monotono, no, aburrido, que nos hace que todos nos podamos a dormir. Bien, continúo y no me detengo. Expresar. Expresar es quizás la forma que es más habitual de nosotros utilizar las imágenes en clase. Yo pongo aquí ver para reaccionar, ¿no? Y reaccionar quiere decir ya lograr una comunicación un poco más compleja, más sustancial, más de contenido, donde nosotros estemos explorando ideas un poco más profundas. Estas son las ideas que traemos a clase para generar conversación, para generar discusión o para traer temas que quizás son un poco más controvertidos. Entonces, reaccionemos. Fíjense en esta imagen. La imagen se titula El ritual del fuego que une al pueblo en la noche de San Juan. Por un lado está ese titular, ¿no? O ese título de la imagen que ya nos está diciendo lo que estamos viendo es una tradición. Esta tradición se llama el ritual del fuego, se celebra en la noche de San Juan. Y para aquellos que sepamos lo que es la noche de San Juan, decimos, ok, pues se celebra en el verano, ya esto es importante, se celebra el 23 de junio. Y entonces, veo, ¿qué ves? Esta es la pregunta que podemos plantear a los estudiantes. Planteamos esta pregunta y decimos, ok, ¿qué es lo que tú ves? ¿No? Todavía yo no voy a llegar a entrar en el análisis del ritual del fuego, en qué es la noche de San Juan. Yo simplemente estoy presentando una imagen y diciendo, dime lo que ves. Y les pregunto a ustedes, veo, ¿qué ves? Marilyn dice emoción colectiva, peligro, dolor. Muy bien. Vemos esto, una fiesta, tradiciones. Podemos ser incluso un poco más explícitos. Podemos decir, es de noche, exactamente. Hay mucha gente, hay gente vestida de rojo, hay mucha gente observando a una persona. Ustedes dicen, hay alegría, hay celebración. Yo no estoy condicionando el tipo de respuesta que estoy buscando del estudiante. ¿Por qué? Porque se trata simplemente de percepción. Y esta percepción es espontánea. Puede ser lo que te inspira la foto, que es como ustedes están diciendo, una serie de emociones, o puede ser una lectura muy de pantalla, ¿no? Literalmente estoy viendo una cámara, estoy viendo carbón, estoy viendo un hombre cargando a otro hombre. Esto abre la posibilidad, ¿no?, de muchos tipos de conversaciones. Pero de ahí yo pregunto a mis estudiantes, ok, estamos viendo una escena. Ustedes han dicho una escena de celebración. ¿Con qué persona te identificas en esta escena? ¿Te identificas con la persona que está en la audiencia, mirando lo que está pasando? ¿Te identificas con el chico que está caminando por encima del fuego? ¿O te identificas con la persona que está encima del chico y está, ¿no?, sonriente, de cara a cara, porque está viviendo la experiencia, pero no está con sus pies sobre el carbón?
¿no? ¿Con quién se identifican ustedes? ¿Quisieran ustedes ser este chico? ¿Quisieran solo ser un observador? Aquí mucha gente dice la audiencia, el público, ¿no? Y todavía no sabemos ni dónde estamos, pero tenemos toda esta serie de comentarios que hacer basados solamente en esto que estamos viendo. Esta imagen en el libro es una introducción a una lectura, ¿no? Es parte del capítulo de las tradiciones donde se habla luego sobre lo que es la noche de San Juan y cómo se celebra en este pueblo en particular. Esto para mí es súper interesante porque podemos entrar en el tema antes de nosotros entrar en la discusión sobre el texto. Y para cuando entonces entramos en la lectura del texto, entramos ya con cierta perspectiva sobre lo que es ese momento. No tenemos que imaginarnos la escena. Empezamos con la escena y luego llegamos a esa explicación. Y al final la lectura, con esa comprensión más a fondo de lo que es la noche de San Juan, yo puedo volver a plantear la pregunta, ¿no? Ahora que tú sabes lo que está pasando, vuelve a ver la imagen y con quién te identificas. Y esa oportunidad de responder o de reaccionar puede variar o puede reafirmar la intuición inicial que nosotros tenemos sobre quién es la persona que nos gustaría ser cuando estamos viendo esto. Este poema visual es un ejemplo diferente. El poema visual no tiene palabra, no tiene casi realmente imagen, porque es color, ausencia de color, líneas y números. Para darles un poquito de contexto, la imagen aparece como parte del capítulo sobre el medio ambiente. Entonces estamos hablando de consumo, estamos hablando de la protección del planeta y de repente nos enfrentamos a este poema visual. Y la pregunta es sencilla, la pregunta es cómo lo interpreta. Pero estamos tratando de generar una reacción en los estudiantes de una imagen que no contiene palabras y que tampoco es una imagen familiar, ¿no? Entonces estamos forzando un proceso de reflexión, presentando algo que requiere interpretación, porque no hay un elemento, como he dicho, familiar o habitual del cual nos podamos aferrar para poder llegar a esa interpretación. Entonces se genera una conversación que es un poco más creativa, como cualquier poema, pero aquí con la salvedad, ¿no? De que quizás no hay el miedo que normalmente hay sobre la idea de trabajar con poesía, que es algo que los estudiantes muchas veces no se resisten a dar su opinión porque tienen miedo de que la interpretación del poema no hay. Bueno, y Sergio dice aquí, y es cierto, perdón, ¿no? Me han corregido que el elemento habitual es el de, ¿no? el código de barras. Pero está fenomenal, ¿no? En la observación, porque cuando yo lo veo, yo lo que veo, ¿no? Son las rendijas inicialmente y luego está el código. Y esto también es interesante a nivel generacional o situacional, porque nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A comprar las cosas en la tienda. Digo yo aquí, Natalia Valencia, no quiero asumir que nadie está en mi misma situación, pero quien compra más virtualmente no tiene este referente directo o explícito del código de barras, porque no existe, ¿no? En esa compra, en la transacción que hacemos hoy en día a través de las compras virtuales por internet, que antes estaba mucho más presente. Entonces es interesante ver esa interpretación, cómo se surge en el salón de clase. Aquí alguien dice, no es un código, son las barras de una cárcel, eso también es algo que muchas personas ven. Y Marilyn dice, lo interpreté como la luz que entra a un lugar oscuro. Y a veces esa es parte de la conversación también, ¿no? Hay una iluminación que está entrando de afuera. ¿Dónde te sitúas tú? Si te sitúas dentro, ¿no? En ese espacio oscuro, si te sitúas fuera. Entonces, no lo vemos necesariamente como poesía, pero es un poema, ¿no? Poema virtual, poema visual que nos está tratando de comunicar una idea utilizando la imagen en lugar de utilizando las palabras, y que puede dar para mucha conversación dentro del salón de clase. Bien, un ejemplo quizá más simplificado de cierta manera, pero más complejo en otra, es la idea de la psicología.
del color, ¿no? Entonces nosotros podemos de nuevo trabajar la idea de los sentimientos y las emociones, pero en lugar de asociarlo con la cara, el rostro, podemos asociarlo con colores, ¿no? Y esta idea de que los colores pueden estar relacionados con diferentes emociones y que eso puede cambiar según la situación. Entonces, es darle pie a los estudiantes para empezar por algo que puede parecer bastante simple, ¿no? Yo decir, bueno, para mí la rabia rojo, o para mí la envidia verde, y que pueden también estar relacionados con aspectos culturales, ¿no? Y entonces esto abre la posibilidad también a las preferencias personales y a tener que explicar por qué esa asociación entre colores y emociones. Bien, este tipo de imagen que vemos ahora es una imagen, ¿no?, que trata de reproducir lo que sería el Twitter. Confieso que yo no tengo Twitter, pero sí he visto Twitter. Entonces, ¿cuál es el propósito aquí de introducir este tipo de imagen? Introducir lo familiar dentro de un contexto donde, por lo tanto, la expresión del mensaje ya va a estar de cierta manera codificada por ciertas convenciones. Esto quiere decir, si yo pido que el estudiante lea algo y le digo, bueno, aquí hay unos tweets y lo están viendo y piensan, ¿no?, que es muy similar al tweet, pueden hacer esta relación, ¿no?, entre lo que se espera de mí, porque estoy viendo algo familiar, sé que tiene que ser algo breve, sé que a lo mejor van a haber unos hashtags asociados al mensaje que yo voy a poner, ¿no?, sobre el papel. Nosotros podemos utilizar esto de una forma más práctica, porque obviamente nosotros en clase no estamos utilizando las redes sociales de esa forma directa, ¿no? De decir, bueno, vamos a tener una cuenta de Twitter y vamos a estar contestando en clase a Twitter. Pero en el campus, por lo menos yo que trabajo en la universidad, en el campus vemos los bulletin boards con diferentes anuncios y utilizamos mucho el correo electrónico, ¿no?, el email. Si yo pido a los estudiantes que escriban algo y traigo, ¿no?, un modelo de un anuncio que está publicado dentro del campus o un anuncio donde ellos puedan responder a lo que se está pidiendo, podemos tener este punto de referencia visual como un elemento que va a informar la producción escrita. Lo mismo se puede decir sobre el email, ¿no? Si yo le pido a los estudiantes que escriban el email, bueno, a lo mejor les puedo decir, ok, vamos a abrir el email y vamos a escribir este email. El visual en las instrucciones de que se trata de un email o el visual dentro de un ejercicio del email ayuda ya como marco de referencia, ¿no? Contextualiza el mensaje que se va a producir y ya permite reproducir ciertas convenciones que son del email, ¿no? Como, bueno, tienes que tener una apertura, tienes que tener esa introducción, la estructura, una despedida y la firma del email. El último ejemplo que quiero mencionar es un ejemplo quizás un poco más provocador, que es esta idea de carteles, ¿no?, que tienen como propósito tratar, ¿no?, de generar el que haya una discusión, donde quizás van a haber diferentes puntos de vista y se va a promover un debate en clase. Esto, claro, requiere cierto tipo de andamiaje mayor para asegurarnos de que es una conversación productiva y que es una conversación que tiene, ¿no?, un enfoque particular, que no solamente son expresiones espontáneas, y no quiero decir que llegue al punto, ¿no?, de ofender ciertas sensibilidades, pero queremos tener esto presente. Este cartel, más allá de ser provocador, tiene también estas diferencias, ¿no?, dentro de su propia imagen. Tiene una imagen, tiene esta figura de la mujer desnuda, que está en una pose también un poco particular, tiene el uso de una pregunta, tiene el uso del amarillo, el uso del rosado como destaque de la idea de los 5% de artista, el 85% de desnudo, y todo esto son momentos que llaman, ¿no?, o atrapan la atención de la audiencia para tratar de hacer que el estudiante se interese en lo que se está presentando. En el caso particular de este cartel, se utiliza dentro del libro como un inicio
a un ejercicio de escritura donde se trabaja un ensayo de tipo académico, ¿no? Donde se le pide al estudiante que hable sobre la representación de la mujer en el arte. Esto es simplemente el punto de partida antes de que el estudiante llegue a identificar de qué quiere hablar en su ensayo. Entonces es como calentar los motores o entrar en el tema a partir de una imagen, ¿no? En lugar de simplemente dar las instrucciones sobre lo que es un ensayo académico, decimos, ok, vamos a tomar esta imagen, vamos a hablar sobre esta imagen y luego quiero que busques otra imagen y me hables sobre otra imagen diferente. Bien, se nos acerca el final del tiempo y del partido y me gustaría empezar, ¿no?, hablando sobre el principio. Cuando empezamos esta conversación hace un ratito, yo les puse estas dos imágenes y yo les decía, bueno, ¿qué ven ustedes? Y muchos de ustedes de entrada me dijeron el Principito, me dijeron la Caperucita. Y decíamos, bueno, más allá de eso está la comida, y la comida con sus formas, con sus colores, su aspecto. Podríamos hablar también del tacto, que aunque no lo estamos sintiendo, lo podemos percibir. Ahora, me puedo imaginar a muchas mamás diciendo, tener que hacer esto todos los días para que los niños coman. No. Resulta muy pesado, un poco abrumador pensar que tenemos que hacer esto todos los días. Y yo diría que es lo mismo con el uso de los recursos visuales en clase, ¿no? Nosotros tenemos que ser intencionales con la idea de cómo vamos a utilizar y para qué vamos a utilizar estos recursos, qué recursos vamos a utilizar, pero sin la presión de que tenemos que estar utilizando esto todo el tiempo de la misma manera y poner ese peso sobre nuestro hombro. Una de las cosas importantes que hemos visto en todos los ejemplos, en casi todos los ejemplos del día de hoy, es que lo simple muchas veces puede llegar a ser tan, si no más efectivo, que cosas que son mucho más complejas. Entonces, el uso de los recursos visuales en clase no tiene que ser algo pesado, no tiene que ser algo que requiera, ¿no?, una presentación PowerPoint cada vez que vamos a trabajar algo visual en clase, sino pensar qué elementos que ayudan a esa idea de retención, de imaginación, de organización, de visualizar y expresar, podemos incorporar dentro de nuestras clases para facilitar el que el lenguaje no sea algo estático y que ese movimiento también sea algo que sea visual. Y con eso concluyo y le doy las gracias a todo el mundo por su tiempo y su energía y por su participación en el chat. ¿Sergio? Natalia, enhorabuena. Suena, vienen corazones, aplausos virtuales, etcétera, y súper merecidos. Y voy a hacer un momento de silencio para que puedas leer el chat y con atención para recibir toda esa retroalimentación tan maravillosa que llega desde los asistentes, desde el público. Bueno, nos hablabas de imágenes, de abrir el lenguaje, etcétera. Que la clase no sea estática. Para que la sesión no sea estática vamos a ir con las preguntas enseguida, porque seguro que hay muchas preguntas. Pero antes, si me permiten, una pequeña pausa para la publicidad, lo comercial, si nadie se ofende. Voy a compartir un momentito mi presentación y un segundo. Si necesitas que pare de compartir o puedes compartir tú. Si quizá puedes parar de compartir. Ahora veo los corazones, qué lindo. Claro, era bonito verlo. Ok, voy. Perdón. Pues sí, ahora se puede ver mi pantalla. Simplemente unos minutos antes de las preguntas para hablar de este programa del que Natalia ha tomado imágenes.
todas estas actividades que estaban que hemos visto, no todas, pero casi todas, están en el manual proyectos 1, proyectos 2, que es, como le llamamos, es un libro para una nueva generación de aprendices y incluye nuestros valores. ¿Cuáles son los valores y la misión que tiene CLED World Languages? Pues sobre todo ofrecer herramientas, instrumentos para enseñar lengua, cultura, para que ustedes se puedan basar de manera libre incluso, porque son materiales muy flexibles, pero sobre todo para promover pues una mirada diversa, inclusiva y de comunicación significativa. Ofrecer con esos materiales o ayudarles a ofrecer, crear oportunidades de comunicación efectiva y donde el estudiante pueda fácilmente conectarse con otros. Por si no nos conocen o es la primera vez que están en una de las actividades formativas de CLED World Languages, CLED World Languages es una compañía, es una editorial basada en Chicago que pertenece a un gran grupo de educación que se llama CLED, que es uno de los más importantes en Europa. Es una compañía americana con raíces europeas. Tratamos de producir materiales de calidad para K-12, pero también para Higher Ed. Y tenemos en nuestro portfolio materiales también de difusión de Erklärungssprachen para alemán, Edición Maison de Langue para francés y Casa delle Lingue para italiano. Y si alguno de ustedes quiere saber más sobre este material, pueden escribirnos o a mí o a mi colega Sara Stefanich en esas direcciones de correo que tendrán en el PDF que les daremos a continuación. Así que sin más, ahora las preguntas para Natalia. Ok, Lilian te pregunta, ¿dónde se puede conseguir imágenes como estas para usarlas en clase? Bueno, estas imágenes son de proyectos, como ha dicho Sergio. Hay un website que se llama unsplash.com que tiene imágenes que algunas de ellas son completamente gratis, son imágenes de alta resolución que yo encuentro que son bien bonitas y que son muy funcionales en clase porque llaman la atención. Son otro tipo de imágenes, de nuevo son de alta calidad y puedes hacer una búsqueda según el tema que estés buscando. No van a tener palabras porque pues, es una plataforma en inglés, pero como si tú puedes añadirle, luego que tú pongas eso dentro de tu PowerPoint, tú puedes añadirle palabras si tú quieres. Las imágenes de ahí son un muy buen recurso. Son muy artísticas, además, muy sugestivas. También podríamos crear imágenes a través de inteligencia artificial, pero eso es otro tema que ya abordaremos. Natalia, te preguntan, ¿cómo confrontas posibles diferencias culturales con estudiantes de otros países? Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que por eso yo pienso que la intención por la cual tú vas a usar una foto tiene que estar bien definida para que tú sepas qué es lo que tú estás buscando trabajar con esa imagen. Si tú vas a trabajar un tema que tú piensas que puede tener diferentes posibilidades, ahí yo abriría la ventana para que sean los mismos estudiantes los que aportaran fotografía o imágenes de sí mismos o de su cultura, para que esas imágenes ya vengan a través del lente de la población que está en el salón de clase y uno no esté tratando de imponerle una visión particular al estudiantado. Ese es uno de los problemas que nos encontramos con mucha frecuencia a la hora de escoger imágenes de otros países. Confiamos en la web donde están, pero no tenemos la sensibilidad suficiente como para saber si son realmente representativas. Me parece una gran idea eso de darle la vuelta y contar con la ayuda de los estudiantes para que se involucren, para que busquen. Hablando de que los estudiantes busquen imágenes, Natalia, hay otra pregunta de otro participante y es la siguiente. ¿Alguna vez has hecho que los estudiantes sean los que sugieran sus propias imágenes para trabajar con el tema o con el tópico? Por ejemplo, comida, por ejemplo, emociones, etcétera. Durante la pandemia trabajamos eso un poquito más porque los estudiantes hacían más foros, pero para dar un ejemplo muy específico, hay uno de los temas que se trabaja en clase que es el tema de la relación con el tiempo.
Y una de las cosas que yo le pido a los estudiantes es que hagan un ejercicio de reflexión que inicia a partir de una imagen que representa la relación de ellos con el tiempo. Y a veces eso también lo hemos trabajado, nosotros hacemos unos programas de intercambio, le llaman Virtual Dual Immersion, ¿no? Es un programa con otras universidades jesuitas donde nos emparejan y ellos tienen unas conversaciones con otros estudiantes y han hablado, por ejemplo, para usar, ¿no?, ese mismo ejemplo, del tema del tiempo, y luego entonces yo les pido que escojan dos imágenes, una imagen que represente su relación con el tiempo, una imagen que represente la relación de su pareja con el tiempo, y que comparen, hagan la comparación entre qué es similar y qué es diferente a partir de esas imágenes. Entonces sale muy interesante porque no es solamente el escoger una imagen, sino escoger dos imágenes que representen una conversación que ya se ha tenido para una persona que no fue parte de esa conversación. Y entonces pues hace que tengan que pensar en muchos elementos diferentes y no solamente, bueno, voy a poner imágenes en español y la primera imagen que salga la puedo utilizar. También trabajamos las imágenes cuando trabajamos el capítulo de publicidad. Yo les pido a los estudiantes que hagan un recorrido por su vecindario y que tomen fotografías de cosas que ven en español. Nosotros vivimos en Chicago, entonces eso no es tan difícil de encontrar. Y entonces ellos traen esas fotografías a clase y las vamos proyectando, tratando de adivinarnos dónde es eso y cuáles son los elementos y cómo comparan. Entonces es material auténtico, pero material auténtico basado en lo que ellos mismos han visto estando en la calle. Sí, Eh, Liliana, Acoustic es- Landscaping. sí, sí, Chicago, pero no solamente Chicago, ya solamente los rótulos de los comercios. Yo creo que en cualquier pequeña y mediana población de Estados Unidos hay oportunidades de encontrar linguistic landscape. Repito la instrucción, si quieren formular preguntas a Natalia, por favor utilicen la herramienta de Q&A. Nos viene muy bien para organizar mejor la formulación de preguntas. Las podemos ver todas de una vez y podemos ordenarlas por tema. ¿Hay alguna vez, te hago otra pregunta, Natalia? ¿Has percibido alguna vez, has tenido algún problema de rechazo con tus estudiantes en la selección de una imagen? ¿Alguna imagen que has seleccionado que pensabas que iba a dar mucho juego, iba a despertar interés, atención, pero ha herido alguna sensibilidad? Y si es así, ¿qué consejos nos das para no fallar? Sí. Así de entrada, yo no puedo recordar un momento donde haya habido como controversia por parte de una imagen. Seguro han habido imágenes que yo he estado muy entusiasmada y los estudiantes, no, la reacción no ha sido la mejor. Pero sí he tenido momentos donde hemos trabajado, estoy pensando ya un poco más atrás, hemos trabajado con otros textos, ¿no? Donde las imágenes quizás no han sido actualizadas y no representan una diversidad o no representan ciertos valores, ¿no? O representan solo una línea de valores. Y yo creo que yo lo que he hecho es tratando de anticipar esa reacción y me adelanto a la situación y lo señalo, ¿no? Antes de entrar, bueno, podemos ver aquí que taca, 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 para que los estudiantes sepan que yo también estoy consciente de que eso está ahí y que yo no estoy aceptando eso como para poner un ejemplo, la única representación de lo que es una familia. Y me adelanto un poco. Si se diera la situación de que hay algo en clase donde el estudiante, yo creo que dependería de si la reacción del estudiante es en el momento o si la reacción del estudiante ocurre pero no es vocal, ¿no? Si es no verbal y yo noto que el estudiante o la estudiante está incómodo, pero el estudiante no dice nada. En el caso de que el estudiante diga algo, eso hay que manejarlo sobre la marcha, porque va a depender de lo que el estudiante diga. Pero si el estudiante no dice nada y se observa que hay cierto incómodo, yo haría el acercamiento al estudiante diciendo, me di cuenta en clase que cuando se presentó tal imagen,
esto ha pasado. Porque sí he tenido la situación de llevar estudiantes a festivales de cine y que en medio de la película un estudiante se haya parado y se haya salido de la sala. Y yo tener que salir a ver por qué el estudiante se salió y enfrentarme con la situación de que el estudiante tuvo una reacción al ver cierta imagen en la pantalla y que eso le trajo, ¿no? Fue como un trigger, otras cosas que no eran anticipado. Y en mi mente yo no lo he pensado porque era una comedia, ¿no? Como una comedia puede... Y entonces tener que tener esa conversación en el momento con el estudiante. En ese caso en particular, la estudiante pidió permiso para irse y yo obviamente pues se lo di, no, no te preocupes, tú te tienes que ir, no te tienes que quedar a continuar viendo la película porque haya, sabes, porque sea parte de lo que estamos haciendo en clase. Entonces yo creo que hay que manejar esa sensibilidad, cada situación es un poquito diferente, pero que hay que tener la sensibilidad de estar dispuesto a tener esas conversaciones que quizás resultan un poco incómodas, y más aún si nosotros de alguna forma pues somos responsables por esas imágenes que estamos trayéndole a los estudiantes. Y perdón, es una respuesta como muy larga, pero se me van ocurriendo las cosas según voy hablando. Tenemos más preguntas para esa respuesta larga, pero me has dejado con una intriga sobre la última parte de tu respuesta. ¿Cómo tendrías esa conversación? ¿En privado o públicamente? ¿O va a depender del estudiante en el momento en que formule su rechazo o la manera en la que lo Tú haga y luego dices al final? con el estudiante Sí. que demuestra, o sea, el estudiante que se salió de la sala del cine. O... Sí, pero en un caso de un estudiante que que notes que se vaya a salir o que se manifieste verbalmente, manifieste su incómodo por lo que acaba de ver. Yo Ante creo los que estudiantes. depende de la razón, porque, por ejemplo, hay situaciones donde tienen que ver ya con la privacidad del estudiante y entonces ya eso no es de la... O sea, hay otras reglas que entran en juego, hablar sobre ciertos temas en público y que no son relevantes para el resto de la clase, ¿no? Si por ejemplo, ha habido, y no quiero hacer como el tema fuerte, ¿no? Pero si el estudiante ha tenido alguna experiencia de violencia y lo que está viendo es violento y eso no tiene una reacción, la clase no necesita ser parte de esa conversación. Pero Perfecto. si es algo como cultural de que, no, es que yo no me siento cómodo en que se esté representando X o Y de cierta manera, esa sí puede que sea una conversación más general porque puede que hayan otras personas en clase que también se sientan de la misma manera, y que sea favorable para todo el mundo tener esa conversación. Eso no quiere decir que vas a señalar al estudiante, no, porque como fulano de tal, taca, taca, ta, sino luego en una futura clase a lo mejor buscar la forma de volver a tener el tema y explicar, ¿no?, las cosas, pero desde una postura que no sea aislando a ese estudiante que tuvo la reacción. Lo siguiente no es tanto una pregunta como un comentario, pero yo creo que es un comentario muy interesante, enriquecedor y que seguramente va a generar alguna reacción o respuesta. Janet comenta, ¿podemos pedir imágenes a los ministerios de cultura de cada país donde se habla español? ¿Es un recurso posible? ¿Qué opinas? Pues no lo sé, pero no veo por qué no. Yo diría que ¿No? para un uso pedagógico no tiene por qué haber ningún problema. Generalmente las imágenes de los ministerios están muy asequibles en las webs y son imágenes, para mi gusto quizá, son demasiado idealizadas. Cada país da una imagen, desde los ministerios, es decir, da una imagen muy idealizada de sí mismo. Si uno está contento con eso, perfecto. Más preguntas. Hay más preguntas. Hay una pregunta de Liliana. ¿Nos podrías dar un ejemplo de andamiaje para una imagen difícil, como la de la mujer desnuda? Mm, Esa es una buena pregunta que va a requerir un poco más de pensamiento. Yo creo que una de las cosas importantes, ¿no?, cuando estamos trabajando de andamiaje es dividir lo que se vaya a trabajar en pasos. Ese sería como el primero. Y yo suelo, cuando doy las instrucciones a los estudiantes, poner paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, a lo mejor, para usar el mismo ejemplo de ahorita, por cuestiones de economía de tiempo, yo diría, ok,
Paso 1, vas a tener la conversación con tu compañero internacional. Paso 2, vas a reflexionar y vas a identificar cuáles fueron 3 puntos clave, ¿no?, de la conversación. Paso 3, vas a buscar imágenes que correspondan a esos, ¿no?, 3 temas que tú has identificado. Y paso 4, vas a escribir un párrafo donde tú articules la relación entre la imagen y los temas, ¿no? Para que tú en tu ausencia todavía estés acompañando al estudiante y que sepa, ¿no?, cuál es el propósito de esa selección de imagen. Porque yo creo que no hay nada que nos moleste más a todo el mundo que hacer trabajo que sentimos que estamos haciendo porque nos quieren mantener ocupados y no simplemente porque vamos a recibir o dar algo a cambio. Y entonces yo creo que lo mismo se traduce cuando le estamos pidiendo algo a los estudiantes. Pues yo creo que queda muy claro. Queda muy claro. Liliana te lo agradece. Más preguntas, ¿hay más preguntas? Parece que por el momento no. Yo quisiera decir, y ahora pues yo me adelanto por si hay la pregunta, que muchas de las cosas que un buen texto nos facilita el proceso de tener que buscar esas imágenes. Entonces, si trabajamos con un texto que tiene buenas imágenes, debemos usar las imágenes del texto. Pero por otro lado, si el texto no nos provee las imágenes que nosotros queremos, no nos debemos sentir limitados a ese texto y a las imágenes que están en el texto. Por eso yo pienso que es importante como balancear en qué momento vamos a utilizar esos recursos visuales y en qué momento podemos hacer uso del material que ya tenemos. Que el utilizar recursos visuales no quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar nosotros inventando y produciendo. Y que a veces esos recursos que nos gustan, que vemos en otros lados, que a lo mejor no están en los libros de texto que nosotros estamos utilizando, podemos tratar de pensar cómo podríamos incorporarlo como material adicional dentro de nuestros salones de clase. O sea que es como las dos partes. No nos debemos sentir limitados por el libro de texto, pero un buen libro de texto con buenos recursos visuales nos facilita el no tener que estar haciendo demasiado trabajo adicional con tiempo que todos nosotros sabemos que no tenemos de más. Acabas de mencionar dos de los aspectos más importantes. En el primero, sí puedo explicar con mi experiencia de editor todo el trabajo que cuesta encontrar una imagen que acompañe a un texto en un programa, en un libro, en un textbook. En ocasiones hay horas y horas de investigación, porque tratas de que la imagen refleje algo cultural de manera apropiada y además, sobre todo, que tenga una relación con el significado que trae el texto. Es decir, que tenga un papel cultural, pero también un papel de facilitación del contenido lingüístico que menciona el texto. Y no es sencillo. Y en otras ocasiones hay un papel aparte de las imágenes que no son tanto la fotografía como las ilustraciones. Hay cosas que son como más convencionales y que son más difíciles de representar y para eso se acude a profesionales, a ilustradores. Y el diseño de esas ilustraciones en muchas ocasiones toma horas porque tiene que se tiene que representar un número determinado de elementos. La representación, incluso aunque sea abstracta o convencional, tiene que responder casi a la manera en la que miran muchas nacionalidades. Porque a veces en las representaciones, los hombres de palito, o las personas de palito como las que has mostrado, es muy fácil vernos reconocidos todos. Pero hay cosas más concretas, elementos de la vida cotidiana. Pero eso es parte del punto también, ¿no? Que cuando pensamos en recursos visuales, no tenemos que pensar solamente en esas cosas altamente trabajadas por profesionales, que esa es su área de especialidad, sino que hay recursos visuales que son simples, que son prácticos y que, por ejemplo, a lo mejor tienen que ver con tener más de una tiza o más de un marcador en el salón de clase para que hayan diferentes colores en la pizarra
y diferentes, ¿no?, formas de circular y de marcar y hacer las cosas visualmente atractivas. No tendemos a pensar en recursos visuales y decir, ¿dónde puedo conseguir las mejores imágenes? Y eso está chévere porque las imágenes bonitas y atractivas valen la pena, pero no, los recursos visuales no son solamente eso. Así que no sé. Los colores que usas en el pizarrón, los colores que usas en los materiales que generas en los PDF, etcétera. Bueno, los colores con los que corrige. Por ejemplo, Ya eso lo es otra cual cantidad, me pero... lleva a mencionar un capítulo de Serie Star, donde además se habla de los colores para corregir. Y hay una reflexión muy interesante. Ya hemos dejado los enlaces de Serie Star, pero yo creo que los podemos poner otra vez. Acaba de entrar una pregunta de Johnny. Él pregunta, el material de proyectos está dirigido a Higher Education, hasta donde recuerdo. ¿Tienen versión para High School? La respuesta es sí. Es material muy parecido a proyectos, pero completamente adaptado y reescrito para High School. Se llama Mapas. Johnny, si quedas pendiente, en el chat te vamos a poner también un enlace para Mapas. Si no hay muchas más preguntas, aunque tenemos todavía 15 minutos de potencial, ¿qué hacemos, Natalia? No sé, lo que la gente quiera, es jueves, si no tienen preguntas, como le digo yo a los estudiantes, si no hay más preguntas, pues se acabó. Yo creo que nos has dado a todos un poco de hambre, porque te has dedicado a enseñar tanta comida tan ricamente. Solamente dos. Yo creo que Bueno, tenía hambre cuando hice la presentación. pues no quisiera finalizar sin mencionar lo que viene, y lo que viene pronto en los webinars. Sin ir más lejos, el día 28, ¿cuándo es el día 28? ¿Es Es el martes? próximo martes. Es el próximo martes. Tenemos un magnífico también webinar en este caso con Liliana Paredes, tu otra colega en Serie Star. Este webinar lo anunciaremos ya en breve. Se titula Exposición, uso y reciclaje de lengua, o cómo unir los puntos en el aprendizaje con proyectos también. Esto será el martes 28. Y el jueves 30, un servidor tratará de enfrentarse a un tema bien interesante que puede resultar amenazante, que es la inteligencia artificial, ChatGPT, una amenaza o una oportunidad para la enseñanza de lenguas. Si les interesan tanto el tema de exposición, uso y reciclaje de lengua, o si tienen muchas dudas, miedos, o si tienen muchas ideas sobre cómo aprovechar ChatGPT para las clases de español en general, les esperamos la semana que viene con esas dos citas. Pero sobre todo, me gustaría terminar de nuevo con un reconocimiento a la presentación tan maravillosa que has hecho, Natalia. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta la próxima. Quedamos en vernos la próxima semana.